Hace 2 semanas yo hablé sobre los casos de discapacitados mentales, si te toca brindis hoy, de discapacitados mentales en las cárceles. No sé si ustedes lo recuerdan. Sí. Ayer, a raíz de la detención del joven Pumarol que asesinó a una persona, ese fue el tema de debate del día de ayer, un abogado de la señora Ana Josefa García Cuello está quejándose con toda la razón del mundo de lo distinto de los tratos. Y después decimos que en este país no hay clasismo, que la justicia es igual para todos. Es muy extraño que esta señora con la misma enfermedad, esquizofrenia severa, paranoide, tenga 11 meses presa en una cárcel y Pumarol esté en una clínica, en una unidad de atención psiquiátrica. ¿Les parece justo eso? Mira, la que mató, la que es médico, la doctora que decapitó a su hija. Ahora pero sería el mismo grado. No, pero espérate, Ronnie, es que tú sabes lo que manda ahí, Giovanni, tú sabes lo que manda ahí, y es la parte más difícil, pero siempre se habla y se dejará de hablar en una semana. Ahí manda que el gobierno central haga una cárcel o un hospital psiquiátrico. Exacto. Para ese tipo de cosas, tipo cárcel. Exacto. Por ejemplo, porque tú no puedes. Mira, en Estados Unidos voy a mencionar un caso, el caso Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez sí tuvo una situación mental, pasó por un proceso de debilidad. ¿Fue real? Sí, fue real porque comió materia fecal. Wow. Y entró en una crisis de nervios. Y lo determinó un psiquiatra de allá. La cárcel donde estuvo preso, una cárcel federal. Sí, porque usted sabe. Diga ahí, con ese informe, una moción que presentó su abogado, utilizando todos esos documentos de Miguel Gutiérrez, óigame, un diputado preso por narcotráfico, y la cárcel federal, a través de su unidad médica, emitió un documento donde detallaba la situación o el cuadro clínico de este señor. Fue transferido a un hospital psiquiátrico con condiciones especiales, porque ahí se tratan los pacientes regularmente de estos casos penales, penales. El señor no era que estaba suelto, él estaba en un tribunal, prácticamente en un hospital psiquiátrico, y permanentemente se evaluaba a ver cómo estaba la condición de la persona. Yo le voy a decir algo. Miguel Gutiérrez se sanó y fue a un juicio normal. Le cantaron 16, ya va por 11. Ahorita ustedes lo tienen aquí, lo tendrán aquí. Ahora bien, aquí, ¿dónde está el hospital psiquiátrico para atender ese tipo de personas? En las cárceles. Porque ayer hablábamos nosotros de la realidad que tenemos en la sociedad civil como tal. Sí, pero aquí lo terrible es el clasismo. Porque ¿cuál es la justificación para dos personas con el mismo diagnóstico? No, que incluso esquizofrenia, sí, los dos. Pero y el INASIF ya dio la información de ella. El INASIF la dio. O sea, yo no me estoy inventando el diagnóstico. Ya la doctora establecida por el tribunal, al INASIF, tiene esquizofrenia paranoide. Severa. Yo no soy psiquiatra, pero la diferencia que encuentro es que esa señora se hizo profesional de una carrera que no es un maíz, es médico, era funcional en términos sociales, hasta pertenecía a una congregación cristiana, claro. Tenía su problema, lo tiene, tú estás certificando ahí, perfecto, ese dato, pero el joven, según personas que le conocen, no era tan funcional como él. Entonces yo digo, ¿cuál es la diferencia de su enfermedad? Porque trastornos mentales, tú lo decías ayer aquí, un 20% de la población, pero de ese por ciento, hay gente que está en la clase política, gente que está en la clase empresarial, hay gente trabajadora, hay gente que está en las iglesias, gente que, o sea, está distribuido. Por ejemplo, la bipolaridad, aquí, ¿tú conoces algún diagnóstico masivo de gente declarada bipolar? De que se trate, pero está bien, de que se trate mayoritariamente la bipolaridad. Lo que pasa es que hay gente de que se trate el nivel de estrés en el país. Espérate, de que se trate el nivel de estrés, de que se trate, por ejemplo, el nivel de nerviosismo.
porque también es otro tema. Son gradualidades, pero que el Estado Dominicano es que tiene que preocuparse por eso. Ahí tenemos las Parras. ¿Por qué no preparan una nave, un edificio para ese tipo de personas? Y que tengan otro tipo de trato. Exacto. Porque te voy a decir una cosa, Abril. Ese muchacho y esa señora, por seguridad a los que a sus familiares, a todo el que familia, deben estar recluidos, no presos, recluidos en algún lugar. Evaluación permanente. No, ya esta persona salió, pero ojo, no es que va a salir para la calle. No. Exacto. Porque oye una cosa, el artículo 64 del Código Penal Dominicano lo establece claramente. Aquel que con demencia comete un hecho se considera inimputable. Prácticamente lo dice así. Sí, ¿qué significa esto? Que esa gente son inimputables. Esa gente no se le puede imputar un delito. Porque tienen trastornos mentales. Ahora, esa gente tú no la puedes poner ni siquiera junto con los presos normales. Porque que esa gente prácticamente son maltratadas. Hay gente que entra normal a una cárcel y sale con problemas mentales. ¿Quién atiende a esa gente? Así es. Y eso que señala Abril es muy importante y trascendental, diría yo. Porque también ahí viene el trato. ¿Qué trato le da la policía a una persona, por ejemplo, en un barrio o en cualquier sitio que anda apuñalando a cualquiera? Hay que ver. Miren, yo voy a comentar algo. Tú tienes el caso de Ágora con ese muchacho que apresaron el levantamiento. Hubo otro que mató 5, mató a la esposa y después suicidó él. Hubo otro que el papá fue a llevarle los medicamentos porque se le habían acabado y terminó matando al papá. O sea, aquí han habido ya muchos casos. Cuando la policía llega a hacer un abordaje a una persona así, ¿cuál es el trato que está preparada la policía para darle? Y si no de alta alcurnia, la policía fácilmente lo balea. Pero precisamente, Abril, por eso es que estamos planteando que se necesita una unidad, porque ese tipo de persona no puede estar en la calle. Pero la unidad, y es lo que entiendo que ha traído a la mesa Abril, la unidad debe ser para todos. Sí, así como un caso se ha declarado en esquizofrenia y lo traten de la mejor manera, con paño y manteca, asimismo la otra persona que no cuente con los recursos pues debe contar con el Estado para que sea su principal aliado. Estas personas que tienen un trastorno mental, o sea por grado, porque incluso en el espectro autista hay niveles, sea por grado o no lo sea, igual necesitan de ayuda. Una vida, señores, es una vida. Así sea usted nuera de quien usted sea, así sea usted cuñada de quien usted sea, así sea usted una niña de 6 años y sea su propia madre que le quite la vida. Una vida es una vida, y para mí de verdad que incluso es más doloroso en el caso infantil, pero véalo usted como usted quiera verlo. La verdad es que es una vida que se fue a manos de una persona que no está bien de sus cabales. Entonces deben recibir el mismo tratamiento, o no es de eso que se trata la justicia. Buenos días, no es eso lo que se trata, no es eso lo que se busca, la equidad. Entonces si estamos buscando equidad y si tenemos un mismo diagnóstico, tiene que darse el mismo tratamiento. Mira, en esa misma tesitura que tú dices, Joyce, a mí me llamaba poderosamente la atención que cuando se supo el nombre de la señora, yo decía, wow, de verdad que nosotros tenemos que revisarnos todo como sociedad, porque llegó un momento que ni siquiera se decía el nombre como tal de la señora, sino la nuera de, la cuñada de, la hermana de la asistente. La hermana de, exactamente. Ahí hubo una farsante, Norisbel, que para que tú veas lo que son los actos de manipulación y perversidad. Pero señores, tienen que tener pendiente que la palabra, que el Señor, que a Dios no se coge de relajo. Ahí hubo una farsante en un programa de televisión en la noche. Ay, señores, es un hecho muy lamentable. Un señor que sufre de esquizofrenia y volvía otra vez con la esquizofrenia y que sufre de... Todo eso es un acto de manipulación y perversidad. Maldita. Así mismo. Maldita simuladora. Porque no te pasó a ti. Así mismo. Porque no te pasó a ti. Son 2 familias sufriendo. Él sufre de esquizofrenia. ¿Y por qué tú no te vas a la cárcel con el programucho que tú tienes? A ver cuántos sufren de esquizofrenia. ¿Cuántos permanentemente están poniendo en riesgo la salud de mucha gente?
farsante, y no simuladora. se le tiene la misma pena. Doble moral. No se le tiene la misma pena, que es lo que yo digo. O sea, ese muchacho ya salió que es hijo de fulanito, Mira. nieto de Perencejo. No, señores, pero Y entonces esta señora que también sufre de esquizofrenia, que vive de aquel lado, de la zona oriental, que tiene el abogado que pudo pagar, que tal vez ahora no se le ha conocido Quizá ni no siquiera tiene una ni siquiera audiencia abogado. preliminar. Tiene un abogado que fue el que habló ayer. Sí. No se le ha conocido ni siquiera una audiencia preliminar. A una mujer que se le dictó 12 meses, que tiene un diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, porque no es hija de fulanito, porque no vive en una torre naco, coño, uno no quiere hablar aquí de clasismo ni quiere tratar las cosas de esa manera. Ojo, pero la verdad es que ojo, lo ojo. que cada alumno necesita Ojo, pruebas. nosotros lo que Abril estamos tiene razón. diciendo aquí Sí, es sí, sí. el trato igualitario. Pero No es que claro. lo suelten, No lo porque había esa gente visto son de un esa peligro. manera. En Orisbel y queridos hermanos, esa gente son un peligro andante, ambulante. Esa gente no puede estar, porque una persona que toque una puerta, sí, dígame, ¡fuap! Y le mete un cuchillo a otro, es una persona que es un peligro. Claro. Sí. Señores, Para su propia ayer familia. Para su en redes propia sociales familia. incluso eso fue, no llegó a una tendencia total, pero la gente estaba comentándolo, el trato distinto que se le dio a este caso versus al de la señora, incluso antes de que hablara el abogado, porque yo recuerdo que cuando salió el caso de la señora, nos la quisimos comer al principio. Antes de que Oh, supiera que estaba claro, enferma, es un hecho buscaron horroroso. las peores imágenes, diciéndole, mira, ella ni siquiera lo Feísima. sintió. O sea, el trato que le dio incluso la prensa Claro. a este muchacho que realmente está enfermo versus el trato que se le dio a esta señora con el mismo diagnóstico es totalmente distinto. Y después decimos que todos somos iguales. Mentira del diablo, tú no eres una sociedad donde todos somos iguales. Si fuésemos iguales, esa mujer no tuviese 11 meses presa, mal presa, sin ni siquiera recibir una audiencia. Si fuésemos iguales, el defensor del pueblo no hubiese tirado un informe diciendo la forma horrorosa en la que viven los enfermos mentales en las cárceles dominicanas. Señores, Entonces, así, ¿no? Ustedes recuerdan el caso de la señora Ana Julia Quesada. Era una dominicana que salió con su hijastro, En España. lo desapareció en España. Sí, claro. Y duró claro. todo el tiempo Niño, 2 buscando y esto y aquí, lo buscaron y esto y aquello. Ustedes saben cuál. Es un caso que alarmó a España. Sí, claro. Claro. Es un No caso solamente que España, alarmó de a hecho, todo el mundo. de hecho. Pero en España, que es una Norisbel, era un lugar tranquilo donde vivían y estas cosas. ¿Ustedes quieren que le diga la primera evaluación que le hicieron a la señora? O una de las primeras evaluaciones. A ver si estaba en su cabal. Porque el Estado español Claro. entendía claramente que ojo, no era que se salvaba de una pena, no era que se salvaba de algo, sino que iba a recibir otro tratamiento, pero recluida porque es un peligro público. Pero Y que, mire- señores, yo les decía a ustedes que ese es mi comentario del día de hoy, porque yo me puse a buscar incluso desde ayer lo que decía Abril del tratamiento que se le dio en la prensa al caso de esa señora de la zona Horrible. oriental, que también tenía un diagnóstico de esquizofrenia. Aquí supimos hasta las iglesias a las que ella pertenecía. Aquí supimos todo El de nombre de su esa pastor y señora. todo. El nombre de sus Sí. pastores, las carreras que había estudiado, que el militar, el Donde rango que trabajaba. tenía, agregarle que se todo. puso entredicho si era algo mandado por el pastor. Exactamente. Sí, Sí. se llegó a Sí, decir se que llegó era a un decir. rito hasta Todo. satánico. Exacto. Sí, O sí. sea, se llegó aquí a Aunque ella decir misma de dijo una todo cosa de rara eso. ahí. Bueno, Sí, pero porque ella no está en es sus fruto- cabales. Es fruto de Efectivamente. su mismo diagnóstico. Entonces, Exacto. señores, aquí hasta la prensa es cómplice en ese tipo de cosas. Mira cómo Linares dice del tratamiento que se le dio al muchacho que ay, qué pena, porque es hijo de fulano, porque Pues es una nieto de farsante en fulanito. un medio de comunicación. Señores, eso se ve a No, diario. en un Linares, programa. no digas que eso fue una farsante. Eso ha sido la mucha gente mayoría de los Claro. medios, la gran Sí, pero mayoría yo te- de los sí, medios, sí, sí. llegó un momento que cuando tú leías la noticia ya no era ni siquiera la señora que había No. muerto y el muchacho, Mire. era el nieto de fulana Así y mismo. la pobre Nuera con cuñada. nuera con cuñada de fulano. O sea, los dos protagonistas en este caso dejaron de ser Así los mismo. principales Así mismo. para pasar a ser lo que tenían detrás. Entonces, Sí. lamentablemente, Aquí hay que tener muerte Mire. a tapamos. Aquí hay que tener suerte a tapar A tapar morir. Yo no estoy harta de decirlo, que hay que tener suerte para ser víctima aquí. Sí, Porque Pero no hay un recuerden- Estado que funcione, Noribel, no hay un Estado que funcione. He dicho, estamos haciendo bulto con las parras. Preparen una nave ahí y cojan para allá. Señores, pero hay un magistrado, Rafael Báez, catedrático universitario, profesor,
que dice, señor, el sistema penitenciario aquí no sirve. Pues prácticamente así lo digo. Y todos terminamos coincidiendo con eso. ¿Por qué? Porque tú lo que ves es hacinamiento, tú lo que ves problemas, tú lo que ves que un preso sobrevive a como de lugar y pagándolo todo. Mira, tiene que pagar porque le entre en la ropa, tiene que pagar porque le entre en el jabón, tiene que pagar porque le entre en el agua, tiene que pagar por usar un teléfono, tiene que pagar por usar la energía eléctrica. Para poder dormir en un cartón. O sea, tiene que hacer eso. Entonces el Estado no se ha preocupado por crear una nave. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? No una persona que, vuelvo y repito, esta gente no es que estamos diciendo, porque ahorita dicen, ahí en Despertar Político están abogando porque suelten esa... No. Al contrario. No. Esa gente tiene que ir a un lugar para ser tratados, porque son abusados. Son abusados de una forma en los hospitales. Voy a poner el ejemplo más claro. Pero acaba de morir una persona con trastornos prácticamente mentales en migración, una vaina de migración. 3 meses duró ahí. 3 meses. Y la persona Cuando la ley establece que son 72 horas que usted tiene que determinar. Pero está bien, pero si tú tienes una unidad psiquiátrica, mándala para allá. De psiquiatría, tú la mandas para allá, preventivamente. Y por último, señores, de mi parte, para dejar el tema ahí, yo recuerdo, Ronnie, en el barrio 27 de febrero, mi barrio, que la DNCD, como anda en todos esos barrios, un día se tira, iba cruzando Lulo. Lulo es un muchacho que perdió la mente hace tiempo. Y en el club lo ayudamos, pero es un muchacho que perdió la mente. Y tiene problemas mentales, pero anda limpio y anda con una trenza y una cosa, y ve estas 3 guaguas de la DNCD. Y comienza, mi patrón, ¿qué es lo que hay? Comienza a relajar hasta que un comandante lo subió. ¡Güey! Y yo recuerdo a mi padrino que fue y dijo, no, miren, esa persona está mal de la mente. Está mal de la mente. Y el muchacho seguía normal y aún todavía presionándolo. Se puso a llorar ahí. Y yo pregunto, señores, ¿cuántos lulos como ese existen? Muchísimo. Sí. En los barrios, en las calles. Y no existe una persona como tu padrino que le diga, mira, no, y tuvimos todo que pararnos ahí. Caboché, el presidente del güey. Mira, ese muchacho está. Venga, y comandante, mire, y con cuidado, porque estamos hablando de un operativo en marcha, donde la DNCD tiene toda esa gente con armas largas y tiene apresados muchachos que venden droga y estas cosas. Comandante, con su mayor respeto, mire, ese muchacho está mal de la mente. Ese muchacho, mire para que usted vea que es muchacho. Y salieron unos señores ahí. O sea, ¿cuánta gente así no tenemos en los barrios, en los campos, en la vaina? Sí. Pero ese muchacho es un peligro en la calle. Él está pasivo. Ahora, una persona con un comportamiento de violencia permanente, agresivo, es un peligro público. Mira, ahorita Ronnie decía que tal vez el caso era distinto porque la señora había estudiado Era medicina. más funcional que el joven. Era lo que ¿Tú quería sabías decir. que hay un premio Nobel que era esquizofrénico? Hay una película, Beautiful Minds, basada en su vida. Estuvo a punto de matar a su hijo, de ahogarlo. Porque real y efectivamente los enfermos mentales pueden llevar una vida normal hasta un día. Hay algunos que nunca van a tener una crisis y otros que el día menos pensado se van a levantar y le van a volar la cabeza a su propia hija, como hizo esta señora. Es un caso extremadamente triste decirlo, pero lamentándolo mucho, hay muchísimas personas que andan por la vida, que tienen una vida funcional, hasta que un día hubo el que trayó el carro en el palacio. Sí. En el palacio, ese Que otro. Se salvó, o sea, el Estado le dio una oportunidad, porque ese caso era para él fuñirse. Claro, pues pero volvemos a y si mañana entra en otra crisis el pobre. Y va y dice, yo me voy a estrellar en tal pared de tal institución. Y en el accidente mata a varios. Esa persona debe estar permanentemente cuidada. Muy lamentable que, y usted trajo un ejemplo interesante, que nos permite ver que no solamente en la República Dominicana hay inequidad en cuanto al tratamiento mediático de los casos. Porque ese de la madrastra que le quitó la vida, ¿verdad?, a ese niño de 12 años. Que ojo, supuestamente también se lo había quitado a la hija y después de eso fue que se lo descubrió. Eso fue estudiado por las organizaciones periodísticas de España y detectaron muchísimas falencias. Una de ellas, yo recuerdo que estudié ese caso, y otro de una niña, la niña Aitana, en Tenerife, España, ¿verdad?, que los medios incluso fueron multados
el tipo, un padrastro, lleva a su niña pequeña que se cayó y allá el médico hizo un reporte porque la niña murió. Él la llevó al hospital, la niña muere allá y él hizo un reporte de que tenía señales de abuso sexual. Y los medios comenzaron a tratarlo del padrastro asesino. Oiga, o sea, los titulares tremendistas, amarillistas, sensacionalistas, hicieron que ese tipo fuera arruinado, pero cuando lo descargan, que se hacen los peritajes, se determina en justicia de que era inocente, ganó demanda hasta por 700,000 euros. Y en el caso particular de la dominicana, una de las cosas que las organizaciones periodísticas analizaron, en lo que se llama, ¿verdad?, buena deontología periodística, sí, la ética periodística, el abordaje de estos casos, era que se hacía mucho hincapié, ¿saben en qué? En la nacionalidad de la que cometió el crimen, como que era por ser una migrante lo que pasó, y esa connotación que despierta odio en la gente. Por eso los periodistas con formación, aunque cometa el delito un haitiano quien sea, uno precisa la nacionalidad en la parte de la noticia que es de rigor para que se sepa, porque son parte de datos. Pero hacer hincapié en eso, aunque usted no lo quiera, en buen ejercicio periodístico, usted está incentivando el odio contra una clase que en el país puede ser Haití, en el de nosotros, pero en España fue una dominicana, claro, y en Estados Unidos puede ser otro. Mira, o sea, fíjense que no solamente ocurre aquí. Yo hice un reportaje para Telecinco en España, me llamaron para hacer un reportaje sobre eso, en ese momento, lo de la mujer, lo de esa mujer en ese momento, y la verdad es que las preguntas, ellos son muy amarillistas en muchas cosas. Extremadamente amarillistas. Sí, fueron condenados en el caso haitiano. Y la forma de ellos hacer el reportaje no se parece mucho a lo que hacen aquí. Sin embargo, nosotros tenemos que también tener cuidado en el tratamiento periodístico de eso. Incluso yo recuerdo que en mi época en Noticias SIN con Alicia Ortega, nosotros no cubríamos suicidios para no darle cobertura a eso, y la noticia la tratábamos de manera muy superficial. Por eso mismo, porque el tratamiento de la noticia tiene mucho que ver con el comportamiento de la sociedad. Brevemente, a lo que hacía referencia a Abril, que yo vi esa película, Una mente brillante, era sobre la vida de John Knox. Mire, eso es muy raro, de que usted vea una gente que sufra de una vaina y que tenga la lucidez de saber que está enfermo y con su inteligencia combatir esa enfermedad. Mire, es una vaina del carajo.